Pero ¿con qué se han encontrado? ¿Con qué dificultades se han encontrado para poder promover el bilingüismo en Santander? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Buenos días a los compañeros de panel, a Javier. Gracias por la invitación. Yo creo que el mayor reto en lograr el bilingüismo para Santander está en la falta de infraestructura. Cuando yo hablo de arquitectura para aprender inglés. Y esa arquitectura, pues sí, unos colegios bilingües. Estoy hablando de lo público, ¿no? Sí. Tiene que tener unos colegios bilingües, tiene que tener una economía que requiera ese bilingüismo y tiene que tener oportunidades para que inmersión en bilingüismo. Lo de infraestructura para el bilingüismo. Los colegios oficiales de nuestro departamento no son bilingües y no hay una política pública nacional para convertirlos en colegios bilingües. Y eso no es nada del otro mundo. Nosotros vamos a empezar con dos, el año dos normales, y usted lo puede hacer a corto, a mediano o a largo plazo. Si usted lo quiere hacer a largo plazo, simplemente necesita conseguir un profesor por primaria para ese colegio. Dos, uno para español y uno para inglés, como hacen en cualquier colegio. Y el material, lógicamente. Pero no necesita más. En un niño que entra primero de primaria, que para él aprender inglés es como una esponja, aprende una nueva palabra. De hecho, nosotros aprendemos palabras de chiquitos que pronunciamos sin saber qué es inglés, como ok o closet. O, bueno, hay muchas. Javier se ríe, pero esas no. Pero pues, yo hablo. Porque a mí me gusta la anécdota que siempre cuenta el gobernador de cómo aprendió inglés siendo oficial del ejército. Sí. Bueno, entonces, esa infraestructura hay que construirla en lo público, porque en lo privado sí está. Digamos, en lo privado tenemos colegios con muy buen nivel en el departamento de Santander y en Colombia. Entonces, hay que crearlo en lo público. Nosotros vamos a empezar con una, dos normales. Les decía, si lo queremos hacer a corto plazo, un profesor en primaria. Al segundo año, uno para primero, uno para segundo. En el tercer año, uno para primero, uno para segundo, uno para tercero. Pues eso tomaría 15 años en tener un colegio bilingüe. Si lo quiere hacer a mediano plazo, pues arranca con primaria, 6, 7 profesores que necesita para primaria, el programa, y luego le va aumentando cuando lleguen al bachillerato. Y si lo quiere hacer mucho más rápido, pues puede hacer todo el programa de bilingüismo por ahí hasta el grado octavo, que es donde los niños todavía pueden aprender con facilidad. Esa es una parte. La otra parte es que nuestra economía exija o requiera el bilingüismo como una necesidad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues traer mucho extranjero. Es decir, es las dos cosas. Necesitamos traer extranjeros y necesitamos tener personas bilingües. En eso de traer extranjeros yo creo que hemos mejorado. Hemos aumentado bastante los extranjeros que nos visitan, pero uno va a Panachi y no hay una persona que pueda hacer la exploración o el paseo en inglés. Entonces hay que empezar a trabajar en eso. Yo no sé cómo hablo de la política de bilingüismo, porque yo quiero acá una política de bilingüismo donde los hoteles tengan los letreros en inglés y en español, la página web en inglés y en español, mínimo el 10% de personas deben hablar inglés. ¿Para qué? Para que lo que vayamos capacitando tenga un mercado donde trabajar. Y esa política va a tener un sello de bilingüismo, que si cumple el hotel o cumple el restaurante o cumple el taxista, pues se le da un sello de bilingüismo. Y la tercera es dar oportunidades de inmersión. Y ahí viene la anécdota de cómo aprendí yo inglés. Yo estudié en La Paz, Santander, provincia de Vélez. ¿Quiénes son veleños acá? Todos del área metropolitana. No hay Vélez. Las provincias de Santander, la más colonial, yo creo que es la de Socorro. Que todos los pueblitos son coloniales, se mantienen bonitos. Luego le sigue, yo creo que la Guanentina. Luego le sigue, yo creo que García Rovira. Luego le sigue de pronto Yariguíes. Luego le sigue Sotonorte, el área metropolitana, pues eso es fuera de concurso. Y la más feita es mi provincia, Vélez. No, pero no diga eso. No, pues es la realidad. O sea, nuestros pueblos no son coloniales. No, la gente es espectacular. A mí me encanta ir, yo me crié allá.
pero son realidades y hay que decirlas. Es que yo como viajo en helicóptero, veo los pueblitos desde arriba y usted tiene un cambio grande de pasar del área metropolitana a la Mesa de los Santos, es una cosa espectacular. Los Santos es un municipio hermoso y pasa ahí Galán, Cabrera, eso son una joya desde el aire y eso se nota. Han logrado, Curití, han logrado mantener esa construcción colonial y desde el aire uno sí lo ve. Los pueblos de mi provincia ni siquiera tienen construcción colonial, empiezo por el mío. Son hermosos y allá pues un colegio donde la población son 5.000 personas, yo creo, todo el municipio con las veredas. Colegios pequeños donde no enseñaban inglés. Le estoy hablando, sin que hagan cuentas de la edad, de 1987, digamos. En La Paz. Entonces, ahí yo entro a la escuela militar en 1987, después de haber estudiado en colegios públicos en Santander. Y estudié como en 7. Pero me iba muy bien, pero no era juicioso, era un poquito hiperactivo. Cuando llego a la escuela militar, yo dije, eso es lo que me gusta y me dediqué y me iba muy bien. Por eso cuando a mí un papá me pregunta, porque a uno de general le preguntaba mucho, bueno, mi hijo se va a graduar, ¿qué estudia? Yo le decía, lo que le apasione. Porque a mí, yo encontré mi pasión en eso, en la disciplina y en el ejército. Y me va muy bien, saco el primer puesto desde el primer bimestre, yo lo digo con orgullo, dirán, bueno, este no es modesto, pues es que es la verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque yo me voy a la escuela con muy pocos recursos económicos, dependiendo de mi hermano Luis Eduardo, que era el que trabajaba y él me mandaba. Y el primer bimestre me becaron. Entonces lo que él me mandaba yo me lo guardaba para las 11. Yo nunca le dije, pero yo estuve becado todo el tiempo en la escuela militar. En el ejército, y Javier lo sabe muy bien, los primeros tienen unas ventajas muy grandes. Primer puesto. Primer puesto, primero, segundo, tercero, los tienen en cuenta para todo. Entonces, cuando yo me iba a graduar, un angelito de esos que yo no me acuerdo quién es, un teniente me llama, yo estaba en botas altas y con mi sable, y me llama, venga, brigadier mayor, ¿qué ordena mi teniente? Me dijo, estudie inglés, porque usted va a tener muchas oportunidades, y si no habla inglés, pues se la dan al segundo, al tercero, al cuarto, así funciona en el ejército. Faltaban 2 meses para graduarnos de subteniente y yo me dediqué a estudiar, compré los cassettes, los libros y me dediqué a estudiar gramática y un curso que se llama American Language Course. Y me volví un cacao en gramática y en oído. Después, bueno, y el director de la escuela militar era uno de los oficiales más brillantes que ha tenido el ejército, que era el general Manuel San Miguel Buenaventura, que es el que no deja que me quiten el primer puesto, porque allá también hay de La Paz, y allá yo tenía como 15 hijos de coroneles, 8 hijos de generales estudiando conmigo. Y a los 3 años me va bien en unas operaciones y él me manda a llamar a su oficina. Imagine, general de 3 soles y yo subteniente. Y me dice, lo felicito por su trabajo. Él era como el rector cuando yo me gradué. Y yo quiero darle un premio. Entonces lo quiero mandar o al Sinaí, o lo quiero mandar de profesor a la escuela militar, o lo quiero mandar a la escuela de lanceros. Y yo le dije, no, yo quiero ir a hacer curso de Ranger. Decidido. Y él me dice, se paró y me dijo, ¿qué? Para ir a hacer curso de Ranger se necesita hablar inglés. Era mi profesor en la escuela, mi rector. O sea, él sabía que yo no hablaba inglés. Y le digo, no, yo hablo inglés. Y se sentó y me dijo, ¿y dónde aprendió? Le dije, me estudié, que él lo había estudiado también, que él era por allá de Ibagué, Tolima. Me estudié todo el American Language Course. Me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, señor. Y me cogió de gancho. Era un tipo como 1,85, muy simpático, alto, canoso, y le tenían un respeto. Y los que conocen ejército, eso es por pisos. Y está todo el mundo chismoseando, pero cuando veían a ese tipo, eso todo el mundo era el inspector del ejército. Y fuimos subiendo, y yo feliz ahí,
con el general y me llevó donde el jefe de recursos humanos. Y me dijo, y le dijo, Rito Alejo, era coronel, beleño, usted necesita un oficial que hable inglés, aquí se lo dejo. Y se fue. Y el Rito Alejo me dijo, ¿qué puta para hablar inglés? Yo voy de verle, usted es de La Paz. Allá en el colegio no enseñan inglés. Lo conozco. Yo le dije, no, sí, yo hablo. ¿De verdad? Le dije, sí. Digo, en 8 días presenta un examen. Si saca más de 90%, se va a curso de raña, que eso era, le pagan a uno $3.500. Lo dejaban un año de instructor y le pagaban el sueldo en Colombia. Eso era un jurgo de plata para un subteniente. O sea, era una oportunidad económica y profesional. Y bueno, yo me puse a repasar, saqué 98% en el examen. Entonces, lo mandaban a uno los gringos a Fort Lackland a prepararlo para que llegara bien preparado al curso que iba. Y me reunieron a mí, pues yo tenía 20 años, imagínense. O sea, le tenía miedo a todo. Me llaman allá con los gringos, empiezan a hablar y este man Lackland, y uno dijo, no, que lo vamos a mandar 98%, este man es full inglés. Y yo no hablaba inglés. Bueno, digamos, pero yo entendía y en gramática, maestro, eso sí, la gramática me la sabía perfecto, por eso saqué 98 porque el examen era solo oído y escritura. Y lo leía bien. Y lo leía perfecto. Entonces dicen, no, y discuten ahí yo calladito. Porque el Lackland representaba, digamos, ir al Lackland era prepararse 6 meses y representaba otros $20.000 en esa época, eso era mucha plata. Pero yo no dije una sola palabra y me fui directo al curso. Allá sufrí, pero bueno, ya en la inmersión yo aprendí a hablar. Entonces, cuando ya llegué de gobernador de Santander, yo dije en un discurso por allá, de los que echaba en campaña, dije, para aprender inglés hay 3 formas de aprender. Uno, una novia o un novio que hable español, que hable el idioma que usted va a hablar, inglés. 2, una inmersión en un colegio privado. O 3, que lo envíen a uno al exterior. Y le decía yo y le digo ahora a los alumnos, yo no les puedo conseguir ni novio ni novia. El colegio y bilingüe vamos a ver si los podemos hacer, pero sí los puedo mandar al exterior. Y ahí es cuando yo decido hacer un esfuerzo grande para mandar los niños a estudiar a Canadá, a Inglaterra, porque la inmersión es clave para el bilingüismo. Bueno, pues yo ya perdí el hilo de qué era lo que iba a decir. No, pero bien, pues eran los retos, y ese fue un gran reto que a nivel personal el gobernador, siendo oficial estudiante, pues logró superar. Pero mencionó usted, gobernador, un tema muy importante y es los empresarios, cómo el sector privado tiene que vincularse a este ecosistema para promover el bilingüismo. Y la Cámara de Comercio de Bucaramanga lo hace muy bien, Juan Hernando. ¿Qué retos están encontrando ustedes en la Cámara de Comercio y cómo los empresarios están vinculando a esto de lo que estamos hablando hoy? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, un saludo para todos y para todas, Javier, y a todo el equipo de Metropolitano, muchas gracias, un saludo a mis compañeros de panel, señor gobernador, Ana Leonor y a Luz Livia, un gusto compartir panel con ustedes. Efectivamente, la Cámara de Comercio ha venido trabajando desde hace ya un tiempo en estos temas de educación y hemos venido ejecutando el Pacto por la Educación desde 2015. Y esa experiencia nos ha permitido entender los desafíos y las dificultades en materia de bilingüismo, y comparto el desafío que plantea el gobernador, y es ese tema de la formación de maestros bilingües. Digamos que ahí hay una dificultad, y especialmente en las instituciones o colegios oficiales. Digamos, ahí está el gran reto, y el reto más allá pues está en las necesidades de articular esfuerzos desde todos los frentes, llámese gobierno nacional, entidades territoriales, empresas, universidades, de ser el caso, sindicatos, para precisamente mejorar en ese aspecto de formación docente bilingüe en los colegios y más que todo en la primaria. Creemos que este desafío, o al resolver este desafío, vamos a poder generar las capacidades para transformar el territorio en el largo plazo, que eso es lo que queremos. Dejar capacidades instaladas en las instituciones oficiales para poder generar ese cambio real y para que los estudiantes desde una temprana edad puedan tener oportunidades reales de aprendizaje de una segunda lengua. Eso es lo más importante.
desde primaria, como lo hemos mencionado, porque como ya se mencionó en el panel anterior, hay brechas muy grandes entre lo público, lo privado, lo rural y lo urbano, y en la medida en que podamos resolver la formación de docentes bilingües en las instituciones oficiales, vamos a poder empezar a cerrar esas brechas gradualmente. Los panelistas anteriores lo dijeron, estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana, pero si logramos resolver ese desafío principal, yo creo que podemos empezar a transformar el territorio en el largo plazo. Creo que también eso va a hacer que los estudiantes puedan empezar a entender desde muy jóvenes y desde muy chiquitos el valor del inglés para su desarrollo personal y profesional, porque hoy existen barreras que pueden ser mentales para aprender el idioma, porque ¿para qué voy a aprender algo que no voy a usar? El gobernador lo decía, si la economía me lo exige, pues voy a tener más motivación. De manera que es importante que los estudiantes también desde muy temprana edad puedan empezar a percibir ese valor. Y creemos sin duda que, y celebramos este encuentro hoy porque el bilingüismo sin duda es fundamental para la competitividad del departamento. Santander es hoy el cuarto departamento más competitivo del país. Estamos ocupando posiciones muy favorables. En materia de educación ocupamos la segunda posición, en educación tanto básica y media como en educación superior. En bilingüismo estamos entre 5 sextos, creo. Pues en tierra de ciegos el tuerto es el rey. En Colombia no se habla inglés, entonces pues no podemos tampoco sacar mucho pecho por esa posición, pero para Santander es una apuesta del territorio del bilingüismo. O sea, el bilingüismo es una apuesta del territorio para mejorar la internacionalización de la economía. Es cómo vamos a hacer que exportemos más, que importemos también más tecnologías y demás. Santander hace unos años ocupaba el puesto 18 entre los departamentos que más exportaban, que no es una posición favorable. Hoy estamos en una posición 12 y tenemos que seguir mejorando, de manera que el inglés es fundamental para que las empresas del territorio puedan hacer negocios con otras empresas del planeta. También fundamental la atracción de inversión extranjera directa. Y nos pasa mucho que muchas empresas ven la fortaleza del talento humano en el departamento, porque tenemos 21 instituciones de educación superior, tenemos instituciones oficiales, colegios oficiales fuertes, y al momento de instalarse preguntan, bueno, ¿y cómo estamos en bilingüismo? Y pues hay otras ciudades que están mejor, y más allá de ser un buen vividero, porque todos sabemos que acá se vive muy bien, que tenemos buenos colegios, buenos centros comerciales, buena movilidad, pues al momento de tomar la decisión nos pesa mucho el tema de bilingüismo, de manera que tenemos que trabajar en ese tema y como le decía el gobernador, en el intercambio de personas, cómo hacemos que más personas vengan acá al territorio, se sientan bien atendidos, así no hablen español y puedan conocer este bello departamento. Pero también que muchos más santandereanos pueden salir a estudiar a otros lugares del mundo para que traigan conocimientos, experiencias, conozcan nuevas oportunidades y lo que está pasando en el planeta, porque pues es fundamental para que sigamos siendo más competitivos. De manera que si enfocamos esfuerzos en la formación docente bilingüe, yo creo que podemos empezar a dar un paso grande para poder resolver este tema. Gracias, Juan Fernando. La doctora Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación. Porque Bucaramanga, no sé si Ana Leo me podrá corregir. Creo que, gobernador, creo que Bucaramanga municipio es el único política de bilingüismo. No sé si estoy equivocado. Y Ana Leo ayudó a construir, siendo secretaria de Educación, esa política. Y quería que nos explicaras un poco, Ana Leo, sobre qué encontraron cuando la construyeron y qué análisis haces en este momento de lo que ha transcurrido desde ese momento. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos ustedes, a las personas que están conectadas y nos están viendo. Bueno, yo tuve una oportunidad muy interesante y es que por la permanencia en el cargo durante cerca de 7 años, pues logré consolidar la política pública de bilingüismo para Bucaramanga. 7 años, sí, señor gobernador. Y con el… Eso es muy importante, realmente. Sí, y… Estuvo en 2 gobiernos, ¿sí? No. No, gobernador. Y cuando llegué en el 2016,
pues logré apalancarme de algo importante, era que en el plan de desarrollo de Bucaramanga, en ese momento se había puesto una meta que era la implementación del pacto por la educación, y uno de los componentes del pacto era Bucaramanga bilingüe, o sea, lograr transformar, digamos, esas realidades en las instituciones educativas públicas. Pero ¿yo qué encontré? Bucaramanga siempre se ha destacado en las pruebas, en los resultados. Bucaramanga sigue teniendo hoy en día mejores resultados en las pruebas saber en inglés, por encima de Bogotá, por encima de Cali, por encima de Medellín, incluso por encima de Barranquilla. Sin embargo, y aquí lo decía alguien, de las personas que estuvo antecediéndonos en el anterior panel, pues si nos medimos con los resultados internacionales, pues estamos regular, o sea, digamos, estamos adelante, pero a nivel nacional, pero rezagados a nivel internacional. ¿Y qué encontramos? Yo encontré que tenía Bucaramanga 170 docentes de lengua de inglés, y que el sistema educativo nacional pues tiene una realidad que no podemos desconocer, y es que en la atención de los niños en preescolar y primaria, pues tenemos docentes licenciados que no necesariamente son docentes que manejen una segunda lengua. Esa ya es una primera brecha, pero es un reto muy interesante como región y como país, pues para poderlo seguir, llevar adelante. El país tiene una política nacional de bilingüismo que busca que se forjen ciudadanos que estén conectados con el mundo, que puedan incidir hablando una segunda lengua en temas de mejorar la economía, la competitividad y conectarse con las conversaciones globales y con el mundo. Y en ese ejercicio, pues pudimos desarrollar varias estrategias. La primera, y creo que fue la que nos ha llevado a hoy, a este momento, por lo menos en Bucaramanga, fue generar una alianza muy interesante, que fue la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Educación, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es un buen dueño del tema del bilingüismo, y buscamos apoyo de la cooperación internacional y encontramos en el British Council, que además es la entidad que a nivel nacional trabaja con el Ministerio de Educación y ha desarrollado pues todo el Plan Nacional de Bilingüismo dentro del marco que tiene el Plan Nacional, y los invitamos a que fueran aliados durante esta ejecución de recursos y estos años de estar al frente de la Secretaría de Educación. Y ahí es el primer mensaje, o sea, hay que recoger esas experiencias. Hoy aquí tenemos la presencia del Centro Colombo Americano, que también es otra entidad muy importante a nivel internacional y que puede ser un gran aliado en Santander y en las entidades territoriales certificadas. Y logramos iniciar las actividades enfocados en 4 ejes fundamentales que hoy en día forman parte de la política pública. El primero, la formación, la actualización de los maestros en la segunda lengua y en la didáctica, en la manera en que pueden enseñar esa segunda lengua. La actualización de los maestros que son licenciados en inglés, y creamos una red de maestros, y aquí recogemos también algo que estaban mencionando en el anterior panel. Eso es necesario escalarlo, señor gobernador, poderlo mantener, poderlo potenciar, porque el trabajo entre pares, el que yo conozca lo que hace el otro, retroalimenta mi propio trabajo y me reta también a hacer cada vez y hacer mejor mi enseñanza y mi dominio del idioma inglés. Pero ahí no bastaba. Entonces creamos una segunda línea, que es la de inglés con un propósito, con los estudiantes, especialmente enfocados a los estudiantes de los grados 8º, 9º, 10º y 11, porque es necesaria abrir la formación, la interculturalidad, la inmersión, aprovechar las oportunidades, ya sea aquí, ya sea fuera del país, para que puedan ellos tener experiencias tan significativas como la que nos ha comentado el señor gobernador en su propio proyecto de vida personal y profesional,
Un tercer eje, básicamente, fue también todo el tema de generar conversaciones a través de foros, a través de iniciativas, trayendo expertos a hablar en la ciudad del tema del bilingüismo y fortalecer las alianzas que tenemos que crear entre el sector público, el sector privado, la academia y, por supuesto, la sociedad, los padres de familia y, digamos, la comunidad en su generalidad, porque es importante crear un ecosistema en el que sea necesario comunicarnos en una segunda lengua. Y allí, digamos, devolviéndome un poco, pues también trabajamos en el mejoramiento de las rutas básicas de aprendizaje. Para hablar una segunda lengua, debo hablar muy bien, tener una lectura crítica y una lectura comprensiva de mi propio idioma. Entonces, es toda una serie de ingredientes para crear esa receta de una entidad territorial que se la juegue por el manejo de la segunda lengua, en este caso, el inglés. Y generar recursos. Por eso fuimos al Consejo, se presentó en Bucaramanga la política pública de bilingüismo. Yo la dejamos en ese momento lista, la aprobaron en 2023, ya está en su segundo año de ejecución y sé que en este momento el municipio mantiene esa alianza estratégica con la Cámara de Comercio y con el British, cosa que celebro profundamente porque se empiezan a ver, digamos, los frutos de toda esta trayectoria. Hay que tener paciencia y persistencia porque, o sea, uno quisiera que haciendo así ya las cosas resultaran, pero no es posible. Hay que invertir tiempo, esfuerzo y al final vamos a ver resultados muy interesantes. Importante la participación de las academias, de las organizaciones del sector privado, apoyando y haciendo alianzas con los colegios públicos, incluso con los colegios privados, y por eso están aquí organizaciones como el Centro Colombo Americano, doctora Luz Livia Rey, justamente hablando de esas alianzas que se hacen con el sector público, con los empresarios, frente a esa dinámica de poder ampliar el esfuerzo haciéndolo en materia de bilingüismo. Claro que sí. Buenos días a todos. Gracias a los panelistas por estar hoy aquí también contribuyendo con nuestras experiencias. Estoy completamente halagada de ver la conexión que hay con todo lo que hemos hablado de los retos en Colombia. Les voy a dar unos números generales que nos preocupan. En el 2024 hay un estudio de EF, English First, que habla de la proficiencia de inglés en Latinoamérica. Y Colombia obtuvo en ese año 485 puntos, clasificándose en un nivel bajo y ubicándose en la posición 17, 2024. 17 de 21. Entonces, ahí hay preocupación general a nivel Colombia. El 90% de los egresados de los colegios públicos en Colombia terminan con un nivel A1, máximo nivel A2. Y así también los egresados de universidades. No estamos logrando los niveles B1. Asimismo, las empresas que vienen a Colombia nos están diciendo que no encuentran personas con un nivel de inglés necesario. Tenemos call centers, tenemos muchas empresas que vienen y no están encontrando en el país ese recurso humano que sea bilingüe. Nosotros hemos trabajado de la mano de la Secretaría en Bogotá, Secretaría de Educación, y nos hemos enfocado en un reto importante, el acceso al bilingüismo en la ruralidad. Hemos llegado a los colegios bilingües como en Sumapaz, colegios bogotanos, pero en Sumapaz, en su área rural, y hemos llegado a trabajar en estos mismos ejes. Trabajando el talento docente. ¿Qué hacemos con ellos? Le mejoramos un nivel del marco común europeo en un año. Les trabajamos toda la parte didáctica de la enseñanza de inglés, como haciendo un co-teaching, haciendo un acompañamiento en la enseñanza y además dejando la capacidad instalada que hablabas, Juan Hernando, dejándole porque se va al Colombo, pero ¿qué pasa después con el colegio? La idea es que el colegio tenga un
sílabus, un currículo que le permita continuar enseñando con esa metodología. Una metodología basada en proyectos, utilizando recursos y plataformas virtuales. ¿Qué pasa? Ahora todo el mundo dice, no, llegó la virtualidad, la IA, y va a reemplazar a la enseñanza. Entonces cualquiera puede aprender inglés solo con una app que puede usar diariamente. Pues no, se necesita que el profesor seleccione el recurso de inteligencia artificial que se va a usar o la plataforma y pueda educar a los estudiantes en cómo utilizar para reforzar. Claro, puedo tener unos chats que me puedan hacer práctica de conversación, que en este momento la conversación obviamente es un elemento crucial, pero necesito al profesor que me oriente mi proceso de aprendizaje. ¿Qué más hicimos? Inmersión, jornadas de inmersión donde los niños pudieran trabajar en diferentes, desde empezar a hacer ejercicio con instrucciones en inglés, hacer actividades de juego, etcétera, que los motiva, porque aunque los niños aprenden más rápido, si no están motivados, le van a hacer resistencia al aprendizaje. ¿Qué más hicimos? Involucramos a la comunidad en proyectos de emprendimiento. Muchos de los niños en área rural, su papá cultiva algunos productos, frutales y demás, y ellos ya están creando yogur, jugos, cosas que pueden vender, pero no tienen el apoyo de pronto de cómo iniciar y hacer formal el emprendimiento. Lo hicimos desde el salón de inglés, enseñándoles y también permitiéndoles pensar y soñar en cómo puedo vender ese producto, no solo en Colombia, sino en el exterior, con unas bases de inglés muy sólidas. Hicimos, y en todos los proyectos que hacemos, llevamos a cabo unos estudios de impacto. No nosotros, porque sería nosotros evaluándonos a nosotros mismos. Contratamos a una empresa externa que hace una evaluación de todos los estudiantes y profesores participantes en el programa y les dice pues cómo sacaron provecho. Unos resultados fabulosos de un NPS mayor de 7 puntos, que eso es súper importante en el mercado, y con testimonios donde los estudiantes nos decían, yo soy de un colegio público, pero después de que aprendí inglés, me siento con las mismas competencias y capacidades que un niño de colegio privado. Entonces, esos elementos, el Colombo Bucaramanga los pone a la orden de la alcaldía, de la gobernación, para empezar a formar parte de esos planes de bilingüismo que está necesitando Santander y que le podría potencializar todo digamos que el bagaje que tiene ya de turismo y de echar para adelante, que eso es muy característico de Santander, potenciarlo con el bilingüismo. Entonces, esa es una experiencia que queríamos compartir. La experiencia fue en los colegios rurales de Bogotá, porque estamos trabajando con la Secretaría de Educación de Bogotá, ya llevamos desde el 2020. Resultados que como tú decías, sacaron 57 en promedio en las pruebas Saber, ¿cierto? Que es un puntaje muy bueno porque en Nación estamos en 46 puntos en promedio. Entonces, también ese estudio salió con el estudio de impacto. Qué bueno, es muy importante lo que está haciendo el Centro Colombo Americano, lo que hace el British Council con estas alianzas. Gobernador, usted tiene dos mantras. Yo siempre lo escucho diciendo la acción unificada. Lo sabemos, los santanderianos todos sabemos la acción unificada. Pero también es tiempo de, siempre, ¿no? Ese es su mantra, es tiempo de. Y en materia de bilingüismo, entonces usted lo trató. Y it's time, for education. No, es que ahorita fui a Canadá a visitar los niños que están estudiando allá. De eso quiero que nos hable, de esa experiencia con los muchachos. Bueno, esos muchachos, los primeros 30 los mandamos a Inglaterra. Los niños de veredas y con un talento impresionante, o sea, que han aprendido a través del celular o de videos, 0 cursos, 0 profesores de inglés, veredas donde hay 50 familias y con un inglés muy fluido, pero no tienen la gramática, lo contrario a lo que me pasaba a mí. Entonces, los mandamos a Inglaterra, yo fui a visitarlos, fue una muy buena experiencia, hicimos algunas correcciones al programa y ese año lo mandamos a Canadá. Pero aparte de la educación, se iban a un hogar, estaban en un host family,
Entonces, la experiencia fue mucho mejor para esos niños. Hacen visitas, tiene parte cultural. Este año mandamos 90. Nosotros no tenemos la plata que tiene Bogotá, pero 90, y tiene un efecto en el bilingüismo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la convocatoria desde este año. Y entonces empiezan a prepararse, inscriben en el curso de la UIS y llegan en la primera convocatoria se presentaron 170, mandamos 30. En la segunda se presentaron 770, mandamos 90. Pero ese efecto motivador. El año entrante queremos mandar 150, 200 niños a estudiar allá. Entonces ese programa ha generado una motivación de los profesores porque mandamos el 10% de profesores. Si son 90 niños, mandamos 10 profesores. Entonces, si eso lo complementamos con todo lo que tú dijiste ahí, que también lo tenemos, emprendimientos, etcétera, etcétera, pues podemos a mediano plazo estar teniendo un efecto de un Santander bilingüe, pero los niños tienen mucha iniciativa, que era lo que decía Javier. Entonces yo fui ahorita allá, bueno, me eché un discurso en inglés en Canadá, tratando de recordar mi inglés, y luego nos tomamos fotos, hablamos y tomamos una foto con todo el grupo. Y entonces me dijo, pregúntenos qué hora es. Entonces yo les dije, bueno, guys, what time is it? Y ellos dijeron, it's time for education. Ah, ok, ahí salió el lema. Ahí sale el lema. Es muy importante lo que está haciendo la Secretaría de Competitividad, la Secretaría de Educación Departamental, no solamente con el programa de inmersión de los muchachos, sino con Campusland. Y lo vamos a ver en el siguiente segmento. Vamos a conocer la experiencia de dos muchachos que se han formado en Campusland. Y ahí viene una cosa para Juan Hernando, y es la competitividad. Juan Hernando además ha sido el director de la Comisión Regional de Competitividad. Es de lo que estamos hablando hoy, Juan, y es de qué manera se puede enganchar que si somos una región bilingüe podemos escalar mejor en esos índices de competitividad. ¿Cómo entender eso? Bueno, creo que ahí voy a ser un poco reiterativo con lo que había mencionado, porque la competitividad se mide desde distintos pilares, de distintos frentes, por lo menos como lo hace el Consejo Privado de Competitividad, que es el índice que ya todos conocemos, el índice departamental de competitividad. Y un tema es la internacionalización, sin duda, digamos, el fortalecimiento del capital humano, el tema de educación también es fundamental. Entonces, creo que sin duda, como lo mencionaba, la atracción de inversión extranjera directa, adopción de nuevas tecnologías, pues acceder a información en inglés pues nos hace más competitivos, sin duda, a ser más innovadores y a tener empresas mucho más competitivas, de manera que el inglés es fundamental y es algo que hemos venido trabajando desde el Pacto por la Educación, que tiene, digamos que tiene como principio usar el poder de las alianzas estratégicas y la fuerza de la articulación y la coordinación, porque nosotros tenemos claro que como Cámara de Comercio solos no vamos a poder generar el cambio que queremos, y por eso es que siempre buscamos la articulación público-privada, académica, en la sociedad civil. Eso estamos haciendo en el Pacto por la Educación, y ahí quisiera complementar un poco el comentario de Ana Leo en cuanto a la política pública de Bucaramanga, que sin duda, como ya Ana Leo mencionó, se tomó 7 años en la consolidación de esa política, que tiene una visión de 10 años, vamos en el segundo año con unas metas ambiciosas, y este año efectivamente seguimos en la alianza con el Consejo Británico, la Alcaldía de Bucaramanga y la Cámara de Comercio, y estamos haciendo un tema que considero que es innovador, y es cómo mezclar el pensamiento computacional con la enseñanza del inglés. Entonces hemos venido trabajando en el marco de Colombia, Colombia Programa, pues un programa, valga la redundancia, de programación, y en la enseñanza de segunda lengua hicimos el primer Code Fest bilingüe del país, en alianza con la Alcaldía de Bucaramanga. Acá un saludo a Laura, que hemos venido haciendo cosas muy importantes y que queremos seguir haciendo esfuerzos para cumplir esa política, que además es ambiciosa,
y que ya tiene unos recursos destinados para ese esfuerzo y que además complementa todos los esfuerzos que han venido haciendo desde la gobernación con las inversiones que son muy, muy importantes porque le cambian la vida a esos muchachos que están yendo a otros países. Entonces, estos esfuerzos van a permitir también que cambiemos de alguna manera, que nos volvamos también un departamento más fuerte en temas de programación y en inglés. Y bueno, también con la UIS, aquí también está Laura, Tatiana, a quien también les doy un saludo. Venimos haciendo unas alianzas muy, muy importantes para fortalecer la formación docente en colegios de Florida Blanca, de Piedecuesta, de manera que ya estamos haciendo un esfuerzo grande, también liderados por Anastasia. Acá un saludo también le quiero dar del equipo de la Cámara de Comercio, que estamos concentrados en abarcar un número importante de instituciones de educación oficial. Con la gobernación también claramente hemos venido trabajando varios temas. Entonces estamos decididos a seguir ese esfuerzo por transformar el territorio en bilingüismo. Clave, supremamente importante, gobernador. Tengo algunos datos acá de el porcentaje de alumnos de las pruebas, saber que están entre B1 y, bueno, la norma es, creo que es B1 o B más. ¿Sí? Bucaramanga, 23.5% en el 2023. Florida Blanca le gana con el 25.18, estoy hablando del 2023. Girón, 11.09. Hay que hacer algo en Girón. 11, porque nos baja el promedio. 11.09. Piedecuesta, 14.16. Piedecuesta, 14.16 y el promedio del área metropolitana es 20.83. Si se mejora Girón y Piedecuesta, mejoramos el resultado a nivel nacional. Barrancabermeja, 14 puntos, hay que mejorar. Y Santander como departamento, 14.29. O sea, Santander está por encima, el área rural, la provincia está por encima de Girón y está igual a Barrancabermeja. Eso no es bueno, pero es mucho más malo para Barranca y para Girón y para Piedecuesta. Hay que trabajar ahí. Si miramos en 2024, todos aumentan. Bucaramanga sube, Bucaramanga, sí, sube al 24.7, Florida Blanca al 26.15, Girón al 13.4, Piedecuesta al 15.14, el área metropolitana aumenta el promedio a 22, de 20 a 22, Barrancabermeja al 15.7, Santander 15.6 y el promedio de Colombia es 13.21, o sea, estamos por encima del promedio de Colombia. Pero qué bueno. Si nos concentramos, y eso hay que mirarlo, Barranca, Girón, Piedecuesta, mejoramos el promedio nacional y podríamos pasar de mejorar ese segundo puesto a primero. Pero lo de Bucaramanga son efectos de la política pública. Sí, Claramente Florida es eso. Y Florida Blanca, pues ahí es porque está el Colombo americano. Porque los colegios privados de Bucaramanga están en Florida, esa es la respuesta. Ah, los dos colegios, Cambridge, sí. Bueno, Estas estadísticas son importantes. Ana Leo, el análisis sobre las brechas de los distintos niveles educativos, ¿no? Digamos, de la primera infancia, de los colegios, de las universidades, para conectar con la pregunta que le quiero hacer a Luz Livia sobre cómo encuentran ellos, cuando uno en Bucaramanga dice necesito aprender inglés, va al Colombo, sencillito, va al Colombo americano a aprender inglés. Entonces, es la siguiente pregunta, sí, pero Ana Leo, para que haga el análisis de las brechas que hay en bilingüismo en cada uno, y después Luz Livia, pero que nos cuente sobre eso. Déjame hacer una pretensión antes de esa respuesta, porque tú hablaste de los puntajes, ¿cierto? El puntaje promedio en la prueba 2024, Bogotá 52.8, Santander segundo con 52.03. O sea que si trabajamos en esos tres municipios le vamos a ganar a Bogotá, que eso es casi imposible. Ana Leo. Bueno, Javier, o sea, nosotros ¿qué encontramos? Que cuando revisamos los datos de las instituciones educativas públicas urbanas, ¿sí?, obtenemos mejores resultados si revisamos frente a las instituciones educativas públicas
rurales. Esa es una brecha que sabemos que hay que seguir trabajando. Y cuando vemos los resultados de instituciones públicas, privadas frente a las instituciones educativas públicas es otra brecha, pero pues obviamente ese es el gran reto y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Déjenme mencionarles, por ejemplo, que se logró incidir con este programa municipal de bilingüismo y obviamente se sigue incidiendo a través de la política pública, temas fundamentales como la transformación y la adecuación de los planes de área, los planes curriculares. Hasta 2022 habíamos trabajado con 24 de los 47 colegios públicos de la ciudad y seguramente se va a seguir avanzando porque eso es fundamental. Cuando uno deja una ruta clara en el proyecto estratégico institucional, en los planes de área, en los planes curriculares, pues cuando llega un nuevo maestro, pues se encuentra, como en cualquier empresa humana, unos procedimientos y una ruta a seguir. Y trabajamos, también se ha hecho incidencia en el trabajo basado en proyectos. Lo que nos contaba aquí la rectora del colegio, del Instituto Caldas, pues para que el idioma inglés esté en todas las áreas del conocimiento y desde los primeros años. Allí, en el tema de primera infancia, de aprovechar mencionaba que no tenemos todos los incentivos necesarios y por eso hay que fortalecer la didáctica y el manejo de una segunda lengua en los maestros que atienden preescolar y primaria en el sector público y ahí debemos ser muy consistentes. Y lo otro es el uso también de la apropiación de la tecnología. Aquí yo puedo mencionar de manera particular, Bucaramanga mejoró en el reto de la tecnología de pasar de tener un equipo de cómputo por 11 estudiantes a llegar a tener un equipo de cómputo, un portátil, por cada 3 estudiantes. Y en el sector rural esa brecha prácticamente quedó cerrada a tener 1 a 1. Pero allí tenemos, por ejemplo, se dejaron instalados todos los programas de Colombia Aprende, así que los maestros pueden tener esas posibilidades de uso de los programas que ha diseñado el Ministerio de Educación, en este caso en bilingüismo, con el British Council, que es el contenido que tiene Colombia Aprende, y hacer esa apropiación de la tecnología a través del bilingüismo en las aulas de clase. Y lo que está haciendo Bucaramanga también de traer el tema de desarrollo computacional, el pensamiento de programación a través del programa de bilingüismo, creo que es una ruta muy clara porque allí vamos a lograr que los niños, las niñas y los adolescentes de Bucaramanga pues puedan encontrar una ruta muy clara en su proyecto de vida e insertarse en la economía global, que al final es lo que queremos en la región y en el país. Entonces creo que estamos dando pasos, pero no hay que aflojar. El gobernador decía que Girón, Piedecuesta y Barranca puedan mejorar sus resultados, pero no podemos ir a retroceder ni en Bucaramanga, ni en Florida, ni en Santander, porque la meta es que rompamos ese techo de cristal y en 10 años, pues empecemos a recibir aún mayor recursos, porque también hay que decir, los recursos son muy importantes. Un municipio como Bucaramanga invierte en el PAE cerca de 35.000 millones de pesos para el PAE. Este año la inversión que tiene la Secretaría de Educación por datos que hemos revisado es cerca de 2.500 millones de pesos, de los cuales 1.500 son de recursos propios del municipio. Entonces, para el bilingüismo. Para bilingüismo. Sí. La cifra que tengo a hoy, entonces pues ojalá pudiéramos llegar a niveles como de importancia del tema, como los tiene hoy en día el programa de alimentación escolar, sí. Que también es un programa social pues por excelencia. Entonces también ahí lo que decía el señor gobernador, la infraestructura sí. tecnológica, física, la infraestructura de los docentes, la formación docente, siguen siendo
vitales para que demos pasos en la dirección correcta. Gracias Javier. No, gracias, Ana Leo. Luz Livia, ¿con qué se encuentran ustedes? ¿Cómo estamos llegando los bumangueses al Colombo americano? Estamos recibiendo personas en nivel A1 de todo y lo llevamos en un año al nivel B1. El trabajo es intenso, pero tiene Sí, si quieres con ese, sí. Estos micrófonos. Los jóvenes bumangueses están supremamente motivados a aprender inglés, pues obviamente por las redes sociales, están en contacto con inglés constante, quieren también tener oportunidades de estudio en Estados Unidos. Nosotros, como decía nuestra gerente general en el panel anterior, tenemos un servicio gratuito de asesoría para estudiar en Estados Unidos, con un asesor profesional. Esto está avalado por la Embajada de los Estados Unidos, para que los estudiantes vean las oportunidades de becas, de oportunidades de community college, ir a hacer una estadía, digamos, de 1 a 3 meses con gastos pagos y si se presentan para becas. Entonces, esto motiva mucho al estudiantado del Colombo. Asimismo, nosotros estamos trabajando de la mano tanto de empresarios y del tejido total de estudiantes y tejido social de Bucaramanga, y en este momento estamos lanzando unos diplomados bilingües para que los estudiantes no solamente estudien inglés para trabajar o para relacionarse en redes sociales, sino para que tengan la oportunidad de emplearse. Tenemos en este momento, y esto es una chiva, Qué bueno, me encanta. Tenemos 30 becas que vamos a ofrecer para estos diplomados, son virtuales, son 15 a través de la Cámara de Comercio y 15 que le ofrecemos a la gobernación en este día. Son diplomados en inglés para negocio internacional. Pero nos están viendo en vivo, entonces, sí, ¿cómo es? Por eso son inteligencia artificial, finanzas básicas, bilingües y ventas y servicio al cliente. Entonces, son unas becas para que los estudiantes desarrollen esas habilidades que les van a permitir emplearse, que les van a permitir ampliar sus horizontes y que hacen que los estudiantes no solamente aprendan inglés por llenar un requisito de la universidad o del colegio, sino que lo usen para la vida, para que les cambie y les transforme su futuro. Entonces, ese es el tipo de trabajo que hacemos en el Colombo y están las puertas abiertas aquí en Bucaramanga para clases presenciales, o si las personas tienen dificultades para transportarse o para llegar, digamos, después de una jornada laboral o de colegio, también tenemos clases virtuales con los mismos resultados de las clases presenciales. Qué bueno. Hace un par de meses estábamos en este salón con ustedes, un grupo de periodistas con el doctor Zárate, y nos ofrecían eso, que los periodistas fuéramos al Colombo y tuviéramos esa oportunidad de mejorar el inglés, porque cada profesión, cada oficio, cada persona necesita algo diferente, y eso es muy importante porque esos enfoques son. Bueno, yo les agradezco mucho a mis panelistas. Anoté aquí 5 palabras con un poco a manera de conclusión sobre los temas que tratamos hoy, sobre los retos, sí, 5 retos, palabras. Infraestructura, lo dijo el gobernador, y un poco de arquitectura. Anoté también docentes, ahí hay un gran reto, ¿cierto? La formación docente, política pública, muy importante, la política pública y la identificación de algunas falencias en municipios que hizo el gobernador, lo que dijo de Girón, de Barranca, eso es muy importante, esa identificación, y la familia, este sí es mío y creo que ahí hay un punto importante para los que nos están viendo en casa, motivar a los chicos, así no sepamos, así motivar de alguna manera a que desde la familia promovamos el bilingüismo, es una buena manera de que tengamos una región bilingüe y más competitiva. Muchas gracias a ustedes por acompañarme y seguimos con el foro. Muy amables.